Nuevamente bienvenidos a Arte y Escena. El día de hoy vamos a tener una conversación muy especial con el maestro Carlos Ticona, quien nos va a estar dando algunos alcances y sobre todo describiéndonos dentro de las galerías del Centro Cultural, la ubicada aquí en la Galería 3, donde está exponiendo el acuarelista Nixon. Pero además de ello también nos va a estar hablando sobre la diferencia que hay entre una acuarela tradicional, purista, y bueno, las nuevas tendencias que se están marcando en el mercado. Todo eso y más aquí en tu programa Arte y Escena. Amigos de Arte y Escena, ahora sí tenemos un invitado muy especial, como es el maestro Carlos Ticona, reconocido acuarelista de nuestro país, por qué no decirlo, de talla internacional. Nos va a mencionar un poco de una de las galerías donde se están presentando trabajos de la acuarela. Bienvenido, maestro Carlos. Buenas tardes y bienvenidos a este pequeño comentario con respecto a la exposición que en esta sala exhiben obras del joven artista Nixon Tumbisla. Él es entre los artistas jóvenes, uno de los que quizá comanda, digamos, un grupo de acuarelistas que trabajan directamente sobre el motivo en vivo, en los escenarios de las calles de Arequipa, los escenarios de la campiña arequipeña, y sobre todo algo peculiar en él que es un poco siguiendo la tradición de los antiguos maestros que han desarrollado la acuarela de manera pura, digamos, ¿no? Claro, y exactamente justo eso, ¿no? Temas de nuestra Arequipa, pero cabe resaltar un poco el lado de la composición y la perspectiva que agarra Nixon en su trabajo, ¿no? De repente eso hace que sea un poco peculiar y dentro de lo que son las características de la acuarela arequipeña. Sí, hay algunos aspectos que resaltar importantes en el trabajo de Nixon, que es ángulos o escenas que tradicionalmente se han trabajado de una manera casi, digamos, patrón en Arequipa, ¿no? Las escenas tan riquísimas en color, en romanticistas, digamos, de algunos aspectos de las calles, los tutelares, caso del Misti, Chachani o el Pichu Pichu. Pero en el caso de Nixon, son los mismos ángulos con lo que ya ha trabajado, digamos, el tiempo, transformándolos estas calles en centros comerciales o aspectos de carácter arquitectónico que no han sido tomados en cuenta. Y Nixon las toma en cuenta y les agrega un elemento importante como es la frescura temática de estas arquitecturas, en el caso del casco urbano de Arequipa. Y bueno, y también las escenas campestres no siempre es nuestros grandes tutelares hermosos, que son motivos de pintura, sino también la pradera, los rincones, las texturas de los árboles, la coloración de una escena tardía, por decir, donde el sol ya se esconde, y el cromatismo son trabajadas de una manera diferente, ¿no? Sin perder esa esencia telúrica, cariñosa de la Arequipa antigua, digamos, ¿no? Siempre Arequipa ha sido un motivo de acuarela, quizás por una apreciación particular mía, que es su translucidez. Todo aquí es transparente, ¿no? Hasta su gente, su corazón, la gente es transparente, ¿no? Uno puede conversar en las chacras, por ejemplo, con un campesino antiguo, ya viejo, y puede ver que su espíritu, su pensamiento, sus conceptos son translúcidos. Ahí no hay una contaminación política, no hay unos intereses particulares, sino habla con cariño y con amplitud de la tierra. Eso mismo es la fuente de la que se nutre Nixon para hacer su trabajo. Quizá por esa particularidad es que esos escenarios, esa rapidez con que captura la intensidad del color, hace de su obra algo diferente, algo contemporáneo y a la vez
algo tradicional, algo telúrico, ¿no? Claro, y exactamente podemos mencionar que hace no muchos meses se estuvo llevando a cabo en nuestra ciudad ese encuentro de acuarelistas que vinieron a retratar. Es exactamente eso lo que de repente quizás algunos años vamos a añorar de nuestra Arequipa, porque ya poco a poco están desapareciendo muchos de estos lugares maravillosos que han sido retratados en estas acuarelas, y de repente también quizás eso va a generar también un problema para los futuros acuarelistas que quieran mantener esa misma línea con estos ambientes y estos escenarios paisajísticos tan bonitos que nos da nuestra ciudad. Claro, siempre es para el turista, para el visitante, el caso de los artistas que han venido al primer encuentro de acuarela en Tamboruelas, ha sido impactante para él el escenario tan fuerte, digamos, en el sentido de su temática. La arquitectura arequipeña es una arquitectura colonial, con unas casonas imponentes, con una textura especial del sillar. Les ha gustado bastante eso, ¿no? Como para agregar a su trabajo. Y nosotros hemos visto en ello también algo que es de tiempo en tiempo. Nosotros hemos desarrollado un tipo de trabajo en silencio, digamos, ¿no? No hemos estado vinculados con diferentes partes del mundo, pero hemos desarrollado un tipo de acuarela especial que tiene una particularidad, digamos, tiene una firma en el tratamiento cariñoso de sus escenas, de los aspectos sociales, inclusive con otros artistas como Teodoro Núñez, ¿no? De las tradiciones no solamente del pueblo, sino también de su gente, ¿no? El caso de don Luis Palau, por ejemplo, trabajó en los últimos años, su gente especialmente, ¿no? Entonces, esos aspectos no se ha visto mucho en otros escenarios, o en otros países. Entonces ha sido una oportunidad para mezclar, digamos, estas percepciones. Si bien las escenas son tradicionales, entre comillas, diría yo, son cariñosas, son hasta turísticamente para el visitante atractivos, yo pienso que la acuarela verdadera, digamos, importante de mencionar o tomar en consideración, las han trabajado desde Binaterra y Reynoso, por ejemplo, elevando enormemente su calidad técnica, ¿no? Un recurso en el cual necesariamente requiere del artista una gran habilidad y un gran conocimiento en el manejo del dibujo, de la composición, del color, ¿no? De la expresividad con que Binaterra y Reynoso empezó a trabajar y inculcar aquí, dejar una escuela, digamos, un punto de partida para hacer una acuarela seria, ¿no? Y es ese tipo de trabajo el que se ha ido desarrollando del mundo, digamos. Cariñoso, aquí se vendía mucha acuarela, no por razones comerciales, sino porque a la gente le gustaba tener una escena de su sitio, de su tierra, en su dormitorio, en su sala, ¿no? Y poder comentar de lo que pasaba, de lo que le sucedió, lo que participó en estas escenas, ¿no? El caso de las picanterías, el caso de la campina tan hermosa que es de Arequipa, ¿no? Claro, es un valor que han apreciado bastante estos acuarelistas que han estado en el encuentro. Y es exactamente justo lo que menciona, maestro, que hace ver que Arequipa está de repente a nivel mundial reconocida por esas estampas que han dejado nuestros acuarelistas, y es exactamente también el trabajo que ha realizado también el maestro Luis Palau, que es muy valioso y que sus obras están regadas por todo el mundo, pero aquí en Arequipa curiosamente no tenemos una muestra permanente de los trabajos que ha podido realizar, ¿no? Que sería también necesario como una forma de homenajear su trabajo. En el caso particular, y con mucho placer, he tenido la oportunidad de observar una única muestra que en el año 70 se abrió una galería especial para él, que era la Galería Ginebra, aquí en la primera cuadra de la calle Mercaderes. Ahí el maestro Palau hizo una exposición de cerca de 80 obras, ¿no? De las cuales han sido un punto de partida, digamos, del arte joven, de la acuarela joven, digamos, de entonces, de un nuevo impulso que catapultó a una cantidad de acuarelistas que luego de 10 o 15 años para adelante fueron ya solidificándose como, digamos, puntos de partida para otra generación de jóvenes también que actualmente vemos experimentando con nuevos procedimientos, ¿no?
Pero este tipo de acuarela, desde Miniatura Reynoso, pasando por los artistas Núñez Ureta, y luego consolidándose en el trabajo de Luis Palau, para mí, mi modo de entender, es la peculiaridad, es la forma particular de la acuarela arequipeña. Es lo que yo determino, el desarrollo pausado, ¿no?, digamos, natural de la acuarela. Luego el mundo se abre, pues, con la red, con la internet, se abre de tal manera que es tal la cantidad de información, de trabajos que se pueden observar en las galerías de arte internacionales, en diferentes países, y he visto con cierto asombro, digamos, que acuarela arequipeña está ubicada ahí, pero con otra manera, con otro rostro, un rostro natural, un rostro cariñoso, elementos que son a veces no tan vistos en Europa, ¿no? Claro. Pero por eso es que nuestros acuarelistas jóvenes que están desarrollando su trabajo en el exterior son admirados, ¿no? Es más, se realizan cursos y workshops por todo lado, ¿no? Y asisten a estos cursos acuarelistas ya connotados. Claro, y hemos visto exactamente en este encuentro que hubo varias generaciones, ¿no?, de las propuestas que se han tenido a cabo dentro de los maestros, y también nuevos exponentes. Es exactamente también dentro de ese trabajo que hay una renovación de artistas en Arequipa, y que en muchos de los casos, como en la galería de ahora, mantienen ciertas formas de la acuarela tradicional, pero también hemos visto que también ha ido revolucionando también con respecto a la técnica. Vemos que utilizan un montón de herramientas para realizar este trabajo. Sí, ¿qué es lo que sucede, a mi criterio? Que había un tipo de trabajo donde el desafío por realizar un trabajo de acuarela solamente con el pincel, el agua y la goma y el pigmento, se diferencia ahora de una cantidad de recursos que se están usando, que el mismo mercado los fabrica y las pone a disposición de los artistas jóvenes especialmente. Para hacer una buena acuarela necesariamente hay que sufrir, ¿no?, que son las etapas de desarrollo del aprendizaje de la técnica. La técnica es interesante, es muy bella, porque hay que solucionar los problemas de composición, del dibujo, de la instantaneidad, y después la coloración, los matices, solamente con el material principal, que es la cartulina, ¿no? A la cartulina se le va restando el poder del blanco y se le va agregando, a base de la translucidez, los pigmentos, esos blancos, hasta convertirlas en determinados espacios oscuros. Esos oscuros tienen que ser trabajadas también con subtonos, ¿no?, subvalores, ¿no?, de una profundidad. En caso de un nocturno, tiene que ser trabajada con una cantidad de matices en translucidez, sin el uso del blanco. Y creo que ese es el punto de partida, porque en Europa, por ejemplo, dividen a los acuarelistas, ¿no?, aquellos que son puristas y aquellos que no lo son, los artistas contemporáneos, los modernistas, los innovadores, ¿no? La innovación no está por destruir una técnica, la innovación está en manejar su temática. Ahí está una cantidad de elementos que pueden ser contemporáneos, que pueden describir nuestro mundo que vivimos, ¿no?, la sociología, la historia, ¿no?, los problemas socioeconómicos en el cual desarrollan nuestras sociedades en todo el mundo. Pero la técnica tiene que respetarse, ¿no? A mi criterio, si a una acuarela le pongo blanco, simplemente estoy hablando de una técnica hermosa como es la de Watts, la témpera, ¿no? Claro. La falta de recursos, la falta de habilidad del artista que ejecuta ese tipo de trabajo con blanco hace que estas novedades, digamos, entre comillas, pasen como acuarela cuando en realidad son Watts, ¿no? Que en la historia del arte Andrew White las desarrolló a su máxima expresión en sus preciosísimos trabajos con témpera, ¿no? Y pueden ver las calidades, las intensidades emocionales incluso que provoca su obra al trabajar con una técnica, la témpera, pero no la destruye. Es más, la diferencia, ¿no?, del óleo, de la acuarela, ¿no? Cuando él trabaja acuarela pura, ahí la desarrolla en toda su plenitud, pero cuando trabaja témpera es netamente un trabajo etéreo, ¿no?, especial, ¿no?, como el caso de la técnica. En ese sentido, por ejemplo, ahorita en la galería en la cual estamos,
sí mantiene esas características de la acuarela tradicional. Bueno, Nixon es uno de los seguidores de esta. Él entiende que hay que hacer un camino largo, ¿no? Que lo que le queda para él es seguir investigando en las fuentes de lo que fue el desarrollo natural de la acuarela arequipeña, es decir, solucionar, resolver los problemas sin artificios, sin confundir la técnica, sino respetarla como tal. Y como tal ofrece realmente posibilidades infinitas. Las podemos ver inclusive en trabajos iniciales del maestro Luis Palau, por ejemplo. ¿Cómo desarrolló? Si nosotros observamos cómo lo trabajó, porque en el caso de Luis Palau Verastegui, él personifica una etapa de desarrollo importantísima en el desarrollo de la acuarela. Pero él no le puso, digamos, el blanco y el efecto como protagonista de la obra, ¿no? Arte puro, digamos, arte solamente por sí sola, ¿no? Sino le puso la intensidad, la expresión de los personajes o de sus paisajes. Y esa es la fortaleza de su arte, ¿no? Pienso que para llegar a eso hay mucho camino que desarrollar. Y el caso de Nixon entiende que por ahí va el trabajo. Esa es mi apreciación de la muestra que está presentando en esta vez, ¿no? Y ese es, digamos, más largo el desarrollo, ¿no? Y hay muchos jóvenes que lo que quieren hacer es saltar la garrocha, simplemente, ¿no? O sea, acá yo lo que busco es un mercado rápido, una ubicación rápida como pintor, y lo que hago es simplemente destruir lo que estaba edificado sólidamente, y acá yo le pongo cualquier cosa, ¿no? Y eso me parece que es irresponsable, que la falta de recursos, como repito, la falta de posibilidades de destreza del pintor hace que recurra a eso, que salga más efectista que motivadora, que emocional. Bueno, y creo que sí, estamos teniendo una importante clase del maestro Carlos Ticona, pero también hay que tener en cuenta de que el ejercicio de la acuarela, pues es un ejercicio muchas veces que se tiene que dar a diario, porque hasta dicen que la acuarela es una especie de magia celosa, ¿no? Uno deja de practicar y después, como quien dice, pierde ese toque, y es la constancia. O sea, una persona que va a desarrollar la acuarela tiene que ser muy constante y muy disciplinada, como es acá en Nixon, que lo vemos pues paseando por diferentes lugares con su cartulina, con sus pinceles. Sí, efectivamente, ¿no? Si no se tiene la disciplina, en esta etapa de formación, de desarrollo de la técnica, del conocimiento de la técnica, de familiarizarse con sus peculiaridades, es una etapa bien larga, ¿no? O puede ser corta también sin que cuando el artista le ponga la máxima fuerza posible. Tenemos maestros que nos han dejado ese testimonio de cómo se hace eso, ¿no? Don Binatea Reynoso, para poder hacer acuarela, aparte de sus grandes dotes desde muy niño, de gran maestro, nos dejó una forma especial de manejar la técnica, ¿no? Y después de Alejandro Núñez Ureta, que lo considero más puro acuarelista, nos dejó una constancia de cómo es que es ser constante en el asunto. Entonces, disciplina y mucho trabajo son indudablemente los recursos que hay que desarrollarlas con tiempo, ¿no? Para poder de repente nosotros, sobre todo como arequipeños, el hecho de entender cuál es la acuarela tradicional y de repente cuál es la que de repente se está llevando a cabo por muchos pintores, pero ya deja de ser tradicional, ¿no? Radio Universidad y TVUSA. Más cultura, más educación.